número de personas desplazadas en el mundo alcanzó los 90 millones a finales de 2021, según la ACNUR, que es la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. Esta cifra es consecuencia de las olas de violencia y conflictos prolongados en países como Etiopía, Burkina Faso, Myanmar, Nigeria, Afganistán y la República Democrática del Congo. Además, este año, la guerra en Ucrania ha desplazado a 8 millones de personas dentro de ese país y se han registrado más de 6 millones de movimientos de refugiados de Ucrania. Así, en 2022, el número de personas forzadas a huir de conflictos, violencia, violaciones a derechos humanos, persecución, personas forzadas a dejarlo todo, la cifra ha superado la impactante cantidad de 100 millones de personas. Esta nueva cifra de desplazamiento forzado equivale, para que entendamos bien, a más del 1% de la población mundial y se podría equiparar al 14º país más poblado del mundo. El país 14 serían los refugiados hoy. Este dato incluye tanto a personas refugiadas como a solicitantes de asilo, así como a 53.2 millones de personas desplazadas por conflictos dentro de sus propios países. 53.2 millones de personas. Si bien la situación en Ucrania es muy preocupante, no debemos olvidar a otros millones de niñas, de niños, de mujeres, de hombres desplazados por el conflicto, por la persecución, por la violencia, por las violaciones de los derechos humanos en tantos otros lugares del planeta. En muchas otras regiones del mundo, incluida por supuesto América Latina, la devastación infligida a millones de inocentes no es menos real, no es menos cruel. ¿Qué pasa en México? 2021 tuvo una cantidad de récord de solicitantes de asilo en nuestro país, con más de 131,000 nuevas solicitudes, 220% más que en 2020. Así México se convirtió en uno de los 5 países en el mundo en recibir más solicitudes de asilo. Y por primera vez en 2021, Haití fue el país de donde provinieron más personas solicitantes de asilo, con 39% del total. Sin embargo, si se integra a las personas de nacionalidad chilena y brasileña dependientes de padres haitianos, este porcentaje alcanza el 48%. Enseguida están las personas solicitantes que vienen de Honduras con 28%, de Cuba con 6%, de Venezuela y El Salvador con 5% respectivamente. Para tener el panorama más claro de las personas que solicitaron asilo en 2021, 41% son mujeres, 59% hombres. Las personas adultas representan 76% del total y las niñas, niños, adolescentes, 24%. México se ha convertido en un país de destino para personas refugiadas, personas que están logrando integrarse en diferentes ciudades gracias a los esfuerzos loables de ACNUR, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, autoridades locales también contribuyendo, el sector privado también involucrado, buscando darles integración. ¿Y por qué estamos hablando de todo esto? Bueno, porque el 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado. Recordémoslo, Día Mundial del Refugiado. Es el momento cuando reconocemos el coraje y la fuerza de las personas que se han visto obligadas a escapar de su país. A nivel global, el tema de este año versa sobre el derecho que tenemos todas las personas a solicitar asilo. Quien sea, donde sea, cuando sea, toda persona tiene derecho a buscar protección. Y entendiendo que todos podríamos terminar estando en esa difícil circunstancia. Como cada año, y es un privilegio ser parte, W Radio se suma a esta conmemoración a través de un programa especial en el que abordaremos cuál es la situación de las personas refugiadas en México. Tendremos entrevistas con personas refugiadas, les daremos una probadita de lo que podrán escuchar y disfrutar la próxima semana en el ya muy clásico Palomazo por los refugiados. Bueno, pues vamos a arrancar con las conversaciones. Tenemos varios invitados el día de hoy en nuestro programa y nuestro primer invitado es precisamente Giovanni Lepri. Él es representante de ACNUR,
en México, en nuestro país. Giovanni, me da muchísimo gusto saludarte. Hola Gaby, buenos días, un gran gusto para mí como siempre. Igualmente Giovanni, pues a ver, empezaría con, te pediría una reflexión un poco más general de lo que está sucediendo con los refugiados hoy en el mundo, luego entramos a México, pero primero, digamos, como cuál es la situación, cuál es esta fotografía que cambia todos los días, pero cuál es la fotografía que estás viendo en estos momentos, Giovanni, de los refugiados en el mundo. Pues Gaby, es una fotografía triste y preocupante. No puedo decir de otra manera porque los números de personas que están siendo obligadas a desplazarse forzadamente ha venido aumentando y ha seguido aumentando y sigue aumentando de año por año. Parece que estamos quebrando cada año los récords de cuántas personas tienen que desplazarse de manera forzada. Imagínate que en la publicación de nuestras cifras anuales, como siempre hacemos alrededor del Día de Refugiados, en la publicación va a aparecer 90 millones, casi 90 millones de personas desplazadas forzadamente, incluyendo desplazados internos, apátridas y refugiados, solicitantes de asilo, pero realmente hemos pasado los 100 millones. Una persona cada 8 en el mundo está desplazada forzadamente. Y Gaby, lo que me preocupa más, lo que me parece más triste, estamos hablando de personas desplazadas forzadamente por causas de guerras, por causa de violencia, por causa de persecución, por causas humanas. Permítame decir que no es un indicador positivo frente a cómo la humanidad está, la dirección en la cual la humanidad está yendo. Y no es solamente porque, como hemos todo visto y vemos ahora, las imágenes de Ucrania en Europa, donde se pensaba o uno pensaría que ya deberíamos aprendido la lección, que con la violencia, con la guerra no se resuelve nada y solo se crea destrucción, tristeza y destrucción también económica de los países. Bueno, ahí mismo estamos viendo hoy las imágenes terribles, pero es solo son imágenes de Europa, pero hay imágenes en África, hay imágenes en muchos países del mundo y hay un tema de desplazamiento forzado importante en nuestra región. Entonces la imagen es triste. Ahora, que hayan también esfuerzos para contrastar esta imagen triste y ver cómo responder a las necesidades de los refugiados, también es cierto. Pero la imagen es triste y es preocupante. Claro, sin lugar a dudas. Y bueno, quisiera hablar ahora un poco más de México. Hemos visto en fechas recientes y en los últimos años cómo se han ido incrementando el número, por ejemplo, de solicitudes de asilo en nuestro país. ¿Cómo se explica esto, Giovanni? Mira, yo quisiera empezar diciendo, México es entre las 15 economías más grandes del mundo. Es un país de 130 millones de habitantes. Es un país muy diverso y donde yo lo veo porque visito mucho el país, hay zonas del país donde hoy la posibilidad de integración de personas refugiadas es un hecho, es una realidad y es una posibilidad. Entonces, que México haya pasado de ser un país considerado y conocido como un país de tránsito para personas refugiadas, personas migrantes y personas refugiadas, a un país que también puede ser un país de asilo y de protección, es algo que justifica en parte el incremento de los números de solicitantes de asilo. El otro que lo justifica es, poco se liga a lo que decía antes, que esta región tampoco, digamos, se salva del hecho que hay muchas más personas desplazadas y refugiadas. Estamos en esta región, en la región de América Latina, hay más de 1 millón de personas que están desplazadas por la violencia. Entonces, yo diría que México en este momento se volvió el tercer país al mundo el año pasado como solicitudes de asilo, cuando tú decías 131,000, tercero al mundo, por estas dos razones. Uno, porque sí tiene potencial de ser un país de asilo también, pero del otro lado es porque las personas en movimiento forzado, por varias razones, varias causas, también está aumentando. Yo diría que, para responder a tu pregunta, sería la combinación de estos dos factores. Ya. Y en ese sentido, precisamente por la cantidad, por el número tan importante de personas que están precisamente llegando a nuestro país y solicitando este tipo de atención, ¿cuáles son en ese sentido los retos que persisten en el sistema, por ejemplo, de asilo en México? Giovanni, ¿tú qué estás viendo? Bueno, diría, el reto principal es que todo el proceso de momento de una persona llega a México, quiere solicitar asilo, solicita asilo, su caso se analiza, se analiza en todos los detalles y termina, digamos, siendo reconocido, pongamos el caso de siendo reconocido como refugiados, y en este caso empieza su proceso realmente de integración a México. Es un proceso muy complejo
que requiere muchos recursos, requiere realmente una capacidad técnica de personas que trabajen en este proceso, y entonces hay necesidad que esas estructuras públicas, y también con el apoyo de ACNUR y de otras instituciones, pero sobre todo la estructura pública, la Comisión de Refugiados, el trabajo que hace el Instituto de Migración en términos de documentación, sean hechas de manera justa y eficientes, y esto requiere un sostenio mucho más fuerte de lo que tal vez necesitaba hace unos años, cuando los números eran 2 o 3 mil personas al año. Y en este momento esta capacidad financiera y esta capacidad operativa en mucha parte es subvencionada por el ACNUR, y entonces quisiéramos que sea mucho más un esfuerzo financiero también por parte del Estado. Esto seguramente es uno de los retos grandes. Claro. Y bueno, de lo que más me ha sorprendido gratamente desde que estoy colaborando con ACNUR y que hemos hecho estos palomazos, Giovanni, pues es este programa de integración de ACNUR, ¿no? Yo creo que se sabe poco de él, y me parece importantísimo que lo conozcamos más, porque ya han logrado que más de 20,000 personas se integren exitosamente. Pero cuéntanos un poco de este programa de integración. Sí, Gaby, gracias. Mira, va a parecer que estoy exagerando, pero me siento muy cómodo en decir lo que te voy a decir. Es uno de los programas más exitosos de integración a nivel mundial. Es un ejemplo de que sí se puede, que si los instrumentos, las herramientas se dan de manera eficaz, de manera puntual, las personas en México, no todos, cada persona es un individuo, cada uno tiene su historia, pero sí tienen la posibilidad de integrarse. Y entonces el programa funciona de manera, digamos, en el papel muy sencilla. Las personas llegan a México que necesitan protección, pasan por la Comar, reciben su reconocimiento de condición de refugiados. El ACNUR los traslada a una de las 10 ciudades que hoy tenemos asociadas para este programa, que son las ciudades donde el desarrollo económico y la posibilidad de integración económica y de integración social son más altas. Los trasladamos, pasan una semana en un hotel donde se le hace toda la inducción, es decir, dónde han llegado y cuáles son los diferentes servicios al cual pueden acceder. Se le regulariza todo su tema documental, y el último día las empresas vienen, hacen una feria de empleo, o hacen realmente una feria de empleo, y donde las personas refugiadas reciben generalmente por lo menos 3 ofertas de empleo cada una. Eso significa que hay posibilidades y que efectivamente de empleo hay a disposición, y las personas, una vez que deciden cuál de las 3 ofertas quieren tomar, reciben todavía un apoyo del ACNUR por un mes, porque tienen que esperar de recibir su primer sueldo, y cuando reciben su primer sueldo ya han encontrado habitación propia, y el ACNUR deja de sostenerlos económicamente, y ya empiezan realmente su camino frente a la integración. Y yo, Gaby, te lo digo, ayer estaba en Aguascalientes, para dar un ejemplo, la semana pasada estaba en San Luis, voy a Puebla, voy a Monterrey, a varios de los lugares donde tenemos este programa, y cuando hablo con las personas les pregunto, y en general la mayoría me dice: encontré lo que necesitaba, protección, acceso a un trabajo, mis hijos están en las escuelas, me siento que estoy volviéndome parte de una nueva comunidad. Y esto, para un funcionario del ACNUR, creo que no hay satisfacción mayor que uno pueda tener de escuchar estas palabras. No funciona para todos, no quiero ser excesivamente optimista, pero funciona para muchos. Y para los que funcionan, tenemos que asegurarnos que le damos esta oportunidad, esta posibilidad. Sí, y es en verdad un programa que a mí me parece realmente loable, y es muy impresionante lo que han logrado. Gracias, Giovanni, por acompañarnos en este programa, por ser nuestro primer invitado, y sobre todo también gracias por todo el trabajo que están haciendo desde ACNUR. Muchísimas gracias. Gaby, si me permite, muchísimas gracias, pero también no se pierdan el palomazo. Vamos a tener este año también el palomazo, y no se lo pierdan. Así es, vamos a tener el palomazo, y de hecho vamos a hablar también en un ratito más, un poquito a profundidad de ello. Gracias, Giovanni. Es Giovanni Lepri, representante del ACNUR aquí en México.